Muy buenas noches, gracias por asistir. Estaremos iniciando en un par de minutos. Tengo una mano levantada de Ángel Santiago. Muy buenas noches a todos. Ya igual vamos a estar dando inicio. Muchísimas gracias por asistir. Bienvenidos al webinar Mejores prácticas de instalación de tanques de reserva, fosas sépticas y biodigestor. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por aquí y saludamos a aquellos que por primera vez asisten. La noche de hoy conoceremos los sistemas correctos de instalación para estos productos. Les recordamos que RedPro es la red de beneficios para profesionales más grande de Panamá, vigente en todas las sucursales de Novi, Cochés y Kohler Signature Store by Cochés a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña el experto en el tema, Juan Diego Chávez, y queremos también recordarles que pueden hacer sus consultas en el panel de preguntas o en el chat, las cuales estaremos respondiendo al final del webinar. Ahora sí, Juan Diego, con mucho gusto te cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha bien, sí? Sí, correcto, se escucha bien. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Juan Diego Chávez, soy ingeniero agrícola de la Universidad de Costa Rica. Tengo 35 años de trabajar para la compañía Durman, que posteriormente pasó a ser Durman Aliaxis. Soy Category Manager para América Latina o gerente de categoría para América Latina para todo lo que es la parte de ingeniería de la empresa. Eso es sistemas de riego, sistemas de tratamiento de aguas, plantas de tratamiento, sistemas de protección contra incendio y rotomoldeo, entre otras líneas que son mi responsabilidad. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Esta es la academia. Bienvenidos a nuestro programa de capacitaciones de la Academia Aliaxis. La idea de esta academia es compartir experiencias, soluciones, conocimientos con todos nuestros clientes, ver qué hay nuevo en nuestro portafolio, ver como en este caso cómo se hacen, cuáles son las mejores prácticas de instalación para nuestros productos y básicamente ayudarles en la parte técnica de soporte que nosotros damos a nuestros clientes. Comenzamos con los tanques de almacenamiento. Esta familia se llama rotomoldeo por el proceso de fabricación, que es un proceso se llama rotomoldeo. Nosotros, digamos, la tubería se hace en un proceso de extrusión. Los accesorios se hacen en inyección y todo lo que es rotomoldeo se hace en este sistema que se llama rotomoldeo. Tenemos tanques y cisternas para almacenamiento. La idea nuestra de comenzar con esta línea que tiene aproximadamente 22 años, una cosa así. Esta línea nosotros la comenzamos en Guatemala allá por el año 2001. Y la idea era ofrecer, como la empresa siempre está con toda la parte de aguas, manejo de aguas, etcétera. Entonces, tratamos de sacar al mercado un tanque con algunas características especiales diferentes a lo que hay en el mercado, que viniera a solucionar los problemas de almacenamiento típicos de nuestros países, donde en las épocas, especialmente de verano, se dan faltantes de agua.
durante ciertas horas del día y a veces algunos días. Entonces, en nuestros tanques tienen un recubrimiento antibacterial y tienen una capa aislante de rayos solares. Están fabricados con los mayores estándares de calidad. Son de polietileno. Tiene un sistema de filtración que es muy moderno, que ninguna de nuestras competencias lo tiene, especialmente para contener sólidos. Son fáciles de instalar, son muy livianos, poseen buen anclaje, significa que se sientan bien, si están bien instalados, se sientan bien y pueden durar muchísimos años. Una de las preguntas que siempre me hacen es ¿cuánto dura un tanque de rotomoldeo de polietileno? El plástico es muy difícil que se degrade, incluso no hay datos certeros de cuánto dura un tubo de PVC, muchos lo calculan en 200 años, 300 años, etcétera, pero sí es un tanque es para toda la vida. Si se le da la instalación adecuada y el uso adecuado y está protegido, el tanque perfectamente dura para toda la vida. Es importante ver dónde es que se va a poner el tanque. Esto lo vamos a ver más a detalle. El tanque tiene que tener un buen apoyo, eso es básico porque el peso que tiene el tanque lleno de agua, que ahorita vamos a ver también el detalle de los pesos, hace que en una condición de un temblor o un movimiento sísmico se pueda caer. ¿Qué tenemos en nuestro portafolio? Bueno, básicamente tenemos dos tipos de tanque, el bicapa y el tricapa. El tricapa tiene una capa exterior beige que aumenta la duración del tanque porque reduce la absorción de rayos UV. Mantiene el agua más fresca. Tiene la capa intermedia negra que impide los rayos del sol y eso es importante para que no se formen algas y microorganismos. Y la capa interior blanca que aísla la temperatura ambiental y entonces eso ayuda a mantener el tanque, digamos, el agua más fresca. Este es el último que sacamos, el tradicional es el tanque bicapa, que bueno, es igual, fácil instalación y limpieza, tiene recubrimiento antibacterial y capa aislante de rayos solares. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente el precio. El tanque bicapa es un poco más económico que el tricapa. Una de las preguntas típicas que nos hacen es, bueno, ¿para cuántas personas o qué tamaño de tanque yo necesito? Esto vamos a quitarlo de aquí porque está estorbando. Ok. Entonces, normalmente para condición socioeconómica media, en nuestro entorno, o sea, Costa Rica, Panamá, Centroamérica en general, se considera alrededor de 250 litros por persona por día. Ese es el consumo normal de una persona diariamente, 250 litros. Entonces, el tanque de 450 litros me alcanza para dos personas por un día. El de 750 para tres personas, el de 1100 para cinco, el de 2500 para 10 por un día. Ahora, si yo tengo problemas de que el agua se me va 3 veces, hasta 3 días consecutivos, por ejemplo, somos 3 personas, entonces debería tener un tanque de 2500 para que me alcance para esos 3 días. Entonces, básicamente es 250 litros por persona por el número de personas, por los días que quiero almacenar. Lo usual, al menos en mi país, en Costa Rica, es que el agua no falle tanto, a no ser que haya una avería seria. Pero lo usual es que falle en el día o que corten el agua de día y en la noche el tanque se llena. Entonces, lo normal es que se tome un día como reserva. Ahí están las dimensiones en centímetros, el diámetro, la altura y el peso lleno en quintales y en kilogramos. Si ven, por ejemplo, un tanque de 1100, que es el más normal que se vende, pesa 1120 kilos, o sea, 1.1 toneladas. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con ese peso porque es bastante. Una tonelada de agua en movimiento, hay que tenerle cierto, no temor, pero por lo menos cautela, ¿verdad? De estar bien seguro de lo que estamos haciendo y cómo instalamos. Nosotros vendemos nuestros tanques con una serie de accesorios para que sea bien
para que sea cómodo para el usuario final su instalación. Entonces tenemos la tapa, el filtro reutilizable, que somos los únicos que usamos ese tipo de filtro, es un filtro de anillos especial para detener los sólidos. La válvula flotador para el llenado y cierre cuando el tanque se llena. Agregamos teflón para hacer la instalación adecuada, una válvula de bola, la brida de conexión, el multiconector y el jarro de aire, que es muy necesario ponerlo y ahorita lo vamos a ver por qué. Entremos un poco para instalación. Hay que instalar el tanque en una superficie completamente plana y nivelada. Ya he visto casos donde se instala sobre una superficie de metal que está un poquito inclinada y con el peso del tanque lleno comienza a resbalarse hasta que se cae. Entonces, hay que tener ese pequeño cuidado de que la superficie esté perfectamente nivelada, que el tanque esté en posición de 90 grados, como se ve aquí, con la base. Y este detalle es importante. Este tanque está diseñado para el almacenamiento de agua de otras sustancias, no para su transporte. O sea, nosotros no recomendamos el uso del tanque para andar llevando agua para un lado y para el otro. Es para situaciones de almacenamiento estático. El tanque puede instalarse a nivel de piso o puede instalarse aéreo. Cuando se instala aéreo, bueno, ahorita lo vamos a ver, hay que tener el cuidado de que ese soporte sea el adecuado y tenga la suficiente fortaleza para soportar el peso del tanque en condiciones de algún movimiento sísmico. Un poquito de detalle, el ángulo de 90, como dijimos anteriormente, la superficie totalmente plana, no debe ser ni con piedra, ni con clavo, ni con ningún material aquí abajo, no debe estar ondulada, no debe estar inclinada. Si lo vamos a colocar en una terraza, que es muy típico, al menos recuerdo mucho no sé si alguna vez han ido a la Ciudad de México, ven que en casi todas las casas hay un tanque en la parte alta. Entonces, es muy común de ponerlo en la parte alta. Si lo va a colocar en una terraza, coloque el tinaco entre el ángulo que forma la viga acá y la columna para que tenga mayor soporte. Para subirlo, hay que izarlo hacia arriba, teniendo cuidado de no golpearlo contra las paredes laterales de la casa. Entonces, por eso se recomienda esta especie de Catalina, le decimos aquí, o una mini grúa. Si va a colocar sobre torre, es recomendable que sea materiales resistentes como cemento o hierro. Y se recomienda 2.5 metros mínimo de altura. ¿Por qué 2.5 metros? Bueno, eso es para que dé un poco de carga. En realidad, si tomamos en cuenta que la presión que se requiere en las casas es de mínimo 20 libras, eso es lo recomendable. 20 libras, si hacemos la relación 20 libras entre 1.4, vamos a ver, eso nos da 20 entre 1.4224, 14 metros. O sea, para tener yo 20 libras de presión, que es lo que normalmente tengo en mi casa y para que funcione la ducha y funcione bien, debería de poner el tanque a 14 metros. Lo que pasa es que poner un tanque a 14 metros no tiene sentido. Entonces, hay dos opciones. O ponemos el tanque a 2.5 metros, pero tenemos agua únicamente con baja presión, digamos, tenemos disponibilidad de agua para lavarnos las manos, para los servicios sanitarios, pero no para manejar una ducha. La ducha ya necesita mucho más presión, o al menos no para una termoducha, tal vez para que el agua salga así, pero para una termoducha no va a funcionar con esa carga. 2.5 metros, estamos hablando de 3 libras y un poquito. 2.5 por 1.4, 3.5 PSI. Eso es una presión muy baja. eh,
para un uso normal. Entonces, muchas veces lo que se hace es que se pone una bomba con un tanque hidroneumático pequeñito, lo que llamamos nosotros un combo, y entonces ese sí me levanta presión y yo la regulo entre 20 y 40 libras, que esté trabajando entre 20 y 40. Si queremos algo más moderno, podemos poner una bombita de velocidad variable, pequeñita, que también nosotros la tenemos, y eso me mantiene la presión más constante. El problema cuando yo regulo entre 20 y 40 es que la presión me está bajando y subiendo. La bomba arranca cuando llega a 20 libras y apaga cuando llega a 40. Entonces, si me estoy bañando, resulta que cuando tengo 20 libras, sale poquita agua y el agua se calienta. Cuando la bomba arranca y llega hasta 40, entonces sale más agua y el agua se enfría. Entonces, es un poco no tan confortable. Entonces, por eso se usan los sistemas que ahora hay muy pequeños de velocidad variable y funcionan bien. Pero, digamos, para tener agua al menos con 2.5 metros nos da suficiente presión para, como le digo, para que maneje la ducha, no la termoducha, para que maneje los inodoros, etcétera. Es recomendable que sean materiales resistentes, como dijimos, como cemento y hierro, y se recomienda construir una barandilla que los soporte para los movimientos sísmicos y la acción del viento, o sea, una barandilla alrededor. No instalar sobre una tarima, porque normalmente las tarimas eh, con el tiempo se dañan, se pudren y entonces el tanque se cae. No instalar enterrado, eso es muy importante. Estos tanques no son para instalaciones enterrados. Hay que tenerlo muy claro. No debe ser enterrado porque el tanque cuando se vacía, entonces si el nivel freático está alto, flota, o si hay mucho, el nivel freático está alto, puede colapsar, porque el tanque no está hecho para soportar las presiones externas del suelo. Entonces no debe ser enterrado. Yendo un poco más a la parte de la instalación de las partes, tenemos el multiconector. El multiconector tiene una rosca de 1,5. Esto viene ya incluido. Entonces, aquí está la parte rosca. Y entonces hay que acercar el multiconector a la brida instalada en el tanque. Esta brida ya está ahí. Y se puede colocar el tinaco en forma horizontal para mayor facilidad. Se recomienda respetar el punto de conexión indicado de fábrica. Si va a cambiar o usar uno adicional, contactar a Durman. O sea, nosotros también podemos hacer esos trabajos. Si vamos a hacer conexiones de varios tanques, por ejemplo, entonces nos lo piden y nosotros hacemos el tanque con varias salidas en diferentes diámetros. Ya hemos hecho combinaciones hasta de 10 tanques para aumentar el volumen en aplicaciones de alto demanda de agua. Se rosca el multiconector sobre la conexión de salida girando en sentido de las agujas del reloj, como todas las roscas. Se aprieta el nivel de rosca usando para ella la fuerza de su mano. No utiliza herramientas de plomería, no sea, con solo, si le ponemos teflón, con solo lo que hacemos con la mano es suficiente. Luego los tanques incluyen un sistema de ventilación llamado jarro de aire, que es este que está acá. Vamos a ver si encuentro aquí el puntero. Ok. Este jarro de aire es importante ponerlo en el multiconector. Ponemos un tubo que va aquí, que queda sobre el nivel del agua. Y esto es una entrada de aire. Esto es una entrada de aire para cuando se descargue el agua, que entonces haya una entrada de aire acá y no trate de chupar al tanque, de compresionarlo. Para instalarlo, retire el tapón del multiconector y enrosque un extremo de la tubería negra, que es esta que está acá, y en el otro extremo coloque el sombrerillo. Así evitará el ingreso de hojas, insectos o polvo al interior del tanque. Entonces, esto me sirve para que entre aire, como les dije, para que el tanque no entre en presión negativa, y además el sombrerito para que no entre en basuras o suciedad ahí. El multiconector tiene otro tapón y ahí pueden instalar una llave de chorro que le facilita vaciar el tanque para una futura limpieza. Entonces, en el otro tapón podemos instalar una llave para limpiar el tanque ahí mismo, o sea, para abrir y botar el agua.
Siguiendo con la instalación de accesorios, tenemos la boya. La boya es la que me hace la operación de cierre. Cuando el tanque está lleno, esta boya flota y cierra la entrada. La boya ya viene con un ángulo determinado, no hay que travesearla, no hay que tocarla, hay que dejarla así como viene, instalarla. El mecanismo de la válvula de entrada activa el ingreso y cierre del agua. En el punto más bajo permite la entrada de agua y hasta que se llene, entonces cierra y ya no entra más agua. Aquí están las partes de la boya. Está compuesta por una contrarrosca de ajuste de 3/4 de diámetro, que es esta. La válvula de entrada con rosca macho 3/4 de diámetro. La leva, la varilla metálica y el flotador. Nota, la válvula llenado se entrega prearmada con ángulo adecuado a 55 grados con la olla en reposo. Entonces, por favor, no manipule, o sea, no la estemos ajustando, así como viene debe instalarse. Para instalar la boya, entonces, se ubica el orificio que está aquí arriba, se le coloca cinta teflón sobre la rosca de la válvula de entrada, se atornilla un extremo a la varilla metálica de la leva y el otro extremo al flotador. Asegúrese que la válvula de entrada y la contrarrosca quede en un ángulo de 90 grados, así como se ve de la pared del tanque. Conecte la tubería de alimentación del agua al sistema utilizando un tubo PVC duro con su respectivo adaptador con rosca según el diámetro de la tubería de la casa. Entonces conectamos esto y ahí queda instalada la boya. Es realmente sencillo. Luego vamos con la parte del filtro. El filtro, como les dije, es un filtro de anillas. Viene en 3/4 de diámetro. El filtro utiliza la tecnología de filtración de anillo, lo cual permite retener todos los materiales sólidos, promoviendo la limpieza constante. Algo muy importante, mucha gente cuando el filtro se comienza a ensuciar y van y lo limpian y después se ensucia y lo limpian y entonces quitan las anillas y lo dejan pasando directo. Eso es una muy mala práctica porque en realidad si el filtro se ensucia es porque está haciendo su trabajo, porque está deteniendo impurezas. Si quitamos las anillas, entonces esas impurezas se van a ir al tanque y después se van a ir y van a obstruir los elementos de la casa, como las llaves, etcétera. Y entonces eso no es adecuado. Lo mejor es estar limpiando el filtro con la frecuencia que sea necesaria para garantizar que el agua que pase no contenga al menos elementos sólidos de cierto tamaño. A diferencia de otros filtros que hay en el mercado, la tecnología nuestra no requiere realizar cambio del cartucho. O sea, eso, además de que el cartucho ahí se acumulan suciedad y ahí crecen hongos, etcétera. En realidad los anillos es una gran ventaja, son muy higiénicos y basta con lavarlo y se sigue usando. Tiene una larga vida útil, un filtro de estos también dura muchísimos años, no tiene por qué pasarle nada. ¿Dónde se instala? Bueno, el filtro puede instalarse en la cometida, en la tubería de acceso a la casa, inmediatamente después de la tubería de agua a la casa, con la ventaja que en realidad el filtro hay que instalar donde sea más fácil de darle mantenimiento. Esa es la idea. Tiene que estar en algún punto entre la red de agua potable y el tinaco. Es recomendable ponerle ya válvulas antes y después. ¿Para qué? Para cuando vamos a limpiarlo, entonces aislarlo, cerrar acá y a darle mantenimiento. También mucha gente lo instala antes de entrar al tinaco. Si la tubería de entrada a la casa es de 3/4, entonces es bien sencillo, se coloca teflón en las uniones ruscadas del filtro, un adaptador hembra de cada lado. Hay que verificar que las flechas que tiene el filtro estén en orientación a la alimentación del agua. Esto es importante. El filtro tiene a ver si lo vengo por aquí. Tiene marcado una flecha que dice la dirección de flujo. Entonces, tenemos que respetar esa dirección de flujo en el sentido de entrada a la casa. Si la tubería de alimentación de agua es de media, que es muy común que las tuberías de alimentación de agua son de media pulgada, entonces se utiliza un adaptador macho de media en ambos lados con un reductor de 3/4 a media y ya estamos listos.
Para limpiarlo se desenrosca manualmente el cobertor del filtro en sentido contrario a las manecillas del reloj. No hay que usar herramientas de plomería, con la mano se hace. Luego se saca el elemento filtrante, empujando hacia afuera, logrando a la vez aflojar y separar los anillos. Y una vez separados, lave los anillos con agua. No es necesario el uso de jabón o detergente, simplemente con el chorro de agua lavamos bien los anillos. Hay que separarlos un poquito para limpiarlo bien, moverlos, permitiendo que el agua pase entre los anillos y que ellos se rocen entre sí para desprender las partículas que pueden haberse adherido. En casos de que los anillos aún se vean sucios después de hacer este procedimiento o tengan residuos de algas o adherencias que a veces se dan, algún tipo de biofilm o esas cosas, entonces se colocan en cloro durante 30 minutos y después ya se instalan y quedan perfectamente limpios. Ok, entonces eso era la parte de tanques. Cisternas es muy similar, en realidad toda la instalación y todo lo demás es muy similar. La diferencia entre un tanque y una cisterna es el tamaño. Bueno, y la forma, un poco que es una forma diferente. El cisterna tiende a tener mayor capacidad. Se instala a nivel a nivel o enterrado. Este sí se puede enterrar. Tenemos, excepto el de 10.000 litros, el de 10.000 litros no se debe enterrar. Tiene también recubrimiento antibacterial y una capa negra que impide el paso de rayos UV y limita la formación de hongos y algas. Y tiene una capa interior blanca, si lo vemos por dentro, que aísla la temperatura ambiental excesiva y ayuda a la limpieza. En cuanto a capacidad, aquí igualmente que vimos antes, tenemos 1.700, 2.500, 5.000 y 10.000 litros, 8, 10, 20 y 40 personas para el consumo de un día. El peso, ves que el de 10.000 litros ya son 10 toneladas de peso, por eso no se recomienda siempre instalarlos a nivel de piso, no elevados. Instalación subterránea. Bueno, cuando vamos a instalar una cisterna subterránea, para cisternas de 1.700, 2.500 y 5.000 litros, acordémonos que el de 10.000 no lo debemos enterrar. Hay que tener mucho cuidado con el nivel freático y obviamente el nivel freático en invierno, ¿verdad? No vamos a ver el nivel freático en verano. Debe estar por lo menos 1 metro abajo de la base de cisterna. Cuando las condiciones del sitio indiquen riesgo de saturación, de que se va a saturar, evitar enterrar el tanque, tomar precauciones para evitar presiones, efectos del suelo saturado o hidrostáticos. ¿Qué significa eso? Que si este nivel se me sube hasta acá y este tanque está vacío, entonces va a tender a flotar. Y ya nos ha tocado ver tanques que se salen completamente, flotan. Recomendaciones importantes. Hay que tener en cuenta el peso del tanque lleno. Cada 1.000 litros de agua representa 1 tonelada. Igualmente que con los tanques, el área donde se va a instalar debe ser totalmente plana, que esté libre de residuos, arena, piedras, etcétera. Que la base descanse totalmente sobre la superficie. Se recomienda una base al menos 30 centímetros más ancha que el diámetro del tanque. Las conexiones que salgan o ingresen al tanque no deben generar peso extra, como esto. Eso no se debe hacer. La base debe ser completamente plana y nivelada. Si eso aplica también para los tanques, puede instalarse sobre una base de tubos rectangulares o sobre platinas, siempre y cuando la abertura de un tubo o de una platina a la otra no sea de más de 3 centímetros. O sea, si ya pasa esos 3 centímetros, entonces se genera una fuerza ahí que puede dañar la base del tanque. Igual no instalar sobre tarima. Y hay que tener en consideración cuando se hace el diseño de dónde se va a instalar el peso del tanque cuando esté lleno. ¿Cuándo no usar cisternas? En lugares pantanosos con niveles freáticos altos,
El nivel de agua subterránea es igual a la mitad de la altura del tanque. Será necesario asegurarse que el terreno es apto realizando las pruebas. Normalmente se hacen pruebas de suelo, y si no son, el suelo no está en las mejores condiciones, bueno, hay que reemplazar el suelo y hacer la base. Ahí terminamos con lo de los cisternas, y ahora vamos a ver un poco de fosas sépticas y biodigestores. Esta parte ya es un poco más con el tema de tratamiento de agua, no tanto de almacenamiento, tiene más que ver con el tratamiento del agua. Esta es nuestra fosa séptica. Es un tanque fabricado de polietileno, igual que los cisternas y que los tanques. Y la función principal es tratar las aguas residuales provenientes de las descargas de baños y cocinas de la casa, y digamos las aguas negras. En realidad eso de tratar las aguas es un tratamiento muy básico, ¿verdad? La fosa, como vamos a ver ahorita, no es una planta de tratamiento per se. Entonces, principio funcional. Yo tengo una casa por acá. Aquí me sale el agua residual cruda. El agua residual cruda normalmente tiene una carga orgánica de alrededor de 300 miligramos por litro de DBO. DBO significa demanda bioquímica de oxígeno, y es la medición de la carga orgánica que se tiene en el agua cruda. Entre más alto es este dato, quiere decir que el agua es más contaminada. Se instala se recomienda instalar una trampa de grasas, que muchas veces se instala dentro de la casa. Luego una sedimentación primaria, que es la fosa en sí. Si ven esta fosa, lo que me da es alrededor de un 30% de remoción. O sea, de mi carga orgánica de 300 miligramos que venía allá, yo solo le quité un 30%. Y me debe salir con 200 miligramos. Esto es una remoción muy baja, porque como les digo, la fosa no es una planta de tratamiento. Es simplemente, ahí se da un proceso anaerobio, donde hay bacterias anaerobias que degradan parte de la materia orgánica que viene de esta carga de la casa. Y luego se da el tratamiento secundario, que es la red de drenaje. Es indispensable hacer una red de drenaje después de la fosa. El tratamiento secundario da el 60% de remoción. Entonces, entre los dos tenemos una remoción cercana al 90%. Entonces, quiere decir que si el agua cruda venía con 300 miligramos, al final el agua que se infiltra en el subsuelo va a ir con alrededor de 10 miligramos, de 30 miligramos de DBO. Cuando hablamos de plantas de tratamiento de aguas, cuando se instala una planta de tratamiento, lo que exige la ley en Panamá y en Costa Rica es que el agua tenga máximo 50 de DBO. Igual de sólidos suspendidos. Hay 3 parámetros básicos para caracterizar las aguas de descarga. Una es el DBO, otra es el DQO, que es la demanda química de oxígeno, y el otro son sólidos suspendidos. En Panamá también exigen nitratos totales. Limitaciones para la instalación de fosas sépticas y biodigestores. Cuando el nivel freático es alto, cuando son zonas muy lluviosas y altas tablas de agua, entonces hay que buscar otra solución. Cuando hay poca área de infiltración, se requieren al menos 6 metros de drenaje por persona. Quiere decir que si yo tengo una fosa para 5 personas, necesito 30 metros de drenaje, considerando tasas de infiltración medias en el terreno. Aguas con altas cargas orgánicas, esto también es un caso, cuando hay muchas grasas, ácidos grasos, etcétera, cuando no son 300 DBO, sino que son 500 o 700, entonces hay que separar antes de llegar al sistema de tratamiento, y exceso de aguas sabonosas o con mucha grasa. Entonces este sistema solo sirve para cargas medias, como vimos, 300 miligramos de DBO. No sirve para carnicerías, por ejemplo, panaderías,
etcétera. Todo ese tipo de cosas que tienen, que descargan una gran cantidad, el agua con una carga orgánica muy alta. La fosa séptica no se debe instalar en lugares pantanosos, como vimos, donde el nivel de agua subterránea sea muy alto, sea la mitad de la altura de la fosa. Su uso está recomendado para lugares donde no hay redes de drenaje o acueductos. Lógicamente, si hay una red de drenaje, pues entonces nos conectamos a esa red de drenaje. Pero ya sabemos que en la mayoría de los casos no lo tenemos, entonces por eso recurrimos a la fosa. Se recomienda instalar una caja de registro antes de la entrada a la fosa. Eso es muy importante. Si las aguas provienen de sitios que descarguen grasas, como restaurantes, escuelas, etcétera, es importante instalar una trampa de grasa, que también nosotros las vendemos. Y estos datos son muy importantes. La fosa séptica debe estar al menos a 5 metros de distancia de edificios o predios circundantes, a 15 metros de cualquier corriente de agua, a 30 metros de cualquier pozo de agua y a 60 metros de embalses o cuerpos de agua usados como fuentes de abastecimiento para evitar contaminación. Entonces, el responsable de la instalación tiene que evaluar bien las condiciones, topografía, pendientes, etcétera, previo a la instalación. Donde hay suelos, eso es una pregunta también que me hacen bastante. Cuando hay suelos que son muy impermeables, donde el sistema de infiltración es muy malo o nulo, hay que buscar otra solución. No se puede usar la fosa más el sistema de infiltración. Tiene que ser un suelo con una buena capacidad de infiltración. Es recomendable contar con los estudios técnicos de suelos. Eso es importante, hacer por lo menos el análisis de suelo, que normalmente se hace para la construcción de la casa, para ver la cimentación. Entonces ese mismo análisis lo podemos usar. Ubique la fosa en un lugar que sea de fácil acceso. Esto es importante, tanto para la inspección como para el mantenimiento. Recuerden que hay que estarla limpiando cada cierto tiempo. Es importante evitar que las descargas de agua lleguen a las fosas sépticas. Las aguas de lluvia tienen que ser canalizadas hacia el sistema pluvial. Nunca deben ser canalizadas al sistema sanitario. Porque lo que hacen es que lavan los lodos y entonces nunca se forman los lodos suficientes para mantener la fosa funcionando bien y las cantidades de agua que reciben son muy altas, entonces saturan los drenajes y echa a perder todo. Aquí tenemos algunas especificaciones del producto, la fosa séptica, igual para cuántas personas. Digamos, en condiciones urbanas, tenemos la de 750, 1100, 1700 y 2500. Y aquí la cantidad de personas en zona rural y en zona urbana. Diámetro, altura y peso al vacío. Este es el biodigestor, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Hay que hacer, para ya un poco más detalle de cómo se instala la fosa, hay que hacer una excavación. Estas paredes deben tener un ángulo de entre 45 y 60 grados dependiendo de la condición del suelo. Tiene que tener más 60 centímetros, o sea, el tamaño, el diámetro de la fosa, más 60 centímetros, o sea, 30 de cada lado, y hacia arriba 50 centímetros. Hay que vigilar el nivel freático, extraer el agua, estabilizar la pared de excavación con una mezcla de mortero arena 1.5. Ahí vienen algunas condiciones ya propiamente de constructivas. Elaborar plantilla de concreto base, usar mortero, etcétera. Colocar la fosa, centrar la fosa, llenarla inmediatamente de agua hasta el codo, rellenar solamente la parte cilíndrica, ya con suelo. Material extraído de la excavación y mezclado con cal viva en proporción de 6% y compactar en capas de 20 centímetros. Esta es la recomendación que se usa para el material de entorno una vez que se instala la fosa y que se vuelve, digamos, se pone el material de entorno.
Y luego se pone una losa de 5 centímetros de espesor en la parte superior. Aquí está un poco de lo que hay que hacer: centrar la fosa, direccionar bien la descarga, conectar la tubería, llenar la fosa, rellenar 20 centímetros y colocar la plantilla. Esta es la fosa, digamos, aquí estaría el tanque y esta es la plantilla que se pone arriba. Acá está. Y para que la gente aquí se pueda caminar sin problema, incluso permite, si se hace una adecuada construcción, permite el tráfico liviano. Hay que dejarle una abertura, por supuesto, en la parte superior que coincida para darle mantenimiento. Recuerden que las fosas, los que son el resultado del proceso de degradación de la materia orgánica, se van acumulando en el fondo de la fosa y entonces se va llenando, y aproximadamente alrededor de cada 2 o 3 años hay que venir con tanque cisterna y vaciar esos lodos. Entonces, por eso es que hay que dejar esta prevista para sacar los lodos. En cuanto al mantenimiento, cuando se va a extraer los lodos, hay que extraer los lodos, hay que dejar un 5%, no hay que vaciar todo el tanque. ¿Por qué? Porque ahí hay bacterias que necesitamos que se reproduzcan para que sigan haciendo el efecto de degradación. No hay que lavarla, no es de dejarla como un ajito, limpiecita, no, no. Se trata de que queden lodos ahí, menos desinfectarla. Esto es un error terrible. Matamos a las bacterias y entonces es muy difícil que se vuelva a activar el proceso. Lo que hay que hacer es llenarla nuevamente de agua, dejando este 5% de lodos ahí. Ya para terminar, como estamos de tiempo, sí, apenas para las preguntas, este es el biodigestor. Es muy similar a una fosa. ¿Cuál es la diferencia entre el biodigestor y la fosa? La principal ventaja sobre los tanques sépticos o fosas es que se pueden extraer los lodos de forma fácil y se pueden disponer como abono orgánico estabilizado. ¿Qué significa esto? Que en vez de traer la tanqueta cada 2 o 3 años para que limpie los lodos, lo podemos hacer nosotros. Pero todo lo demás, un biodigestor es igualito que una fosa, y igual que una fosa, usted instala el biodigestor y tiene que instalarle un campo de infiltración igualito. Entonces, si vemos aquí el detalle, aquí tenemos el biodigestor enterrado, y lo que tiene es una tubería que se conecta con la parte inferior del tanque, y a un lado se hace una caja de registro de lodos. Esta caja de registro, aquí tenemos una válvula. Entonces, cuando esto está lleno, abrimos esta válvula y por aquí salen de la parte del fondo los lodos. Entonces, vaciamos lodos, una cierta cantidad, no todos, vaciamos una cantidad de lodos, los recogemos acá. ¿Cada cuánto? Puede ser cada 6 meses, puede ser, sí, alrededor de entre 3 y 6 meses podemos hacer el vaciado de lodos. Esos lodos los ponemos al sol, se secan y son un fertilizante buenísimo. Entonces, también esto, es un proceso anaerobio, genera gas. Entonces, igual que la fosa, tiene que tener una salida de biogás, un respiradero. Estas son las diferentes partes. La instalación es bastante similar, como vemos, a una fosa normal. Notas importantes. La fosa es solo para uso subterráneo. Evite instalarla mientras llueve intensamente. Procure instalarla en un solo día. Nunca va a hacer la instalación si la fosa está vacía o medio llena de agua. Y una mala compactación puede ocasionar problemas estructurales futuros en el sistema. O sea, hay que compactarla adecuadamente. Esa sería la parte de fosas sépticas y biodigestores. Y acá terminamos con la charla que teníamos para hoy.
Tenemos 13 minutos, bueno, podemos extendernos un poco más para preguntas y respuestas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan, por toda esta información. Vamos entonces a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Por aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿qué alternativas se ofrecen para las áreas semipantanosas? Mira, si las condiciones de suelo no son las adecuadas para una fosa, tiene que ser una planta de tratamiento. Es la única alternativa viable que hay. Y que sea, digamos, hay algunas que dicen que se hace que hacen una perforación profunda, le ponen piedras y etcétera, pero eso lo que estamos haciendo es contaminando los niveles freáticos, contaminando las aguas subterráneas. La solución si no tenemos cómo conectarnos a una red de pluvial, perdón, una red sanitaria, y las condiciones de suelo son muy malas, son pantanosas o son suelos con infiltraciones muy malas. Entonces la solución es una planta de tratamiento, que nosotros tenemos plantas de tratamiento individuales y casualmente las plantas de tratamiento individuales son, son como tres tanques de estos, uno seguido del otro. El primero se usa como primario, donde digamos, se recogen todos los materiales grandes. Luego el segundo es el reactor propiamente. A este segundo hay que airearlo, entonces se le agrega un medio fijo interno, que son unas bolitas, una cantidad de bolitas donde viven las bacterias. Y ahí cambiamos el proceso. Ya no es un proceso anaerobio, es un proceso aerobio. Entonces, en ese segundo tanque, para que sea aerobio, le ponemos un soplador externo, que es un sopladorcito de 60 watts, no consume mucho, que se conecta al 110 común y corriente de la casa. Y ese sopladorcito está metiendo aire constantemente al tanque, al segundo tanque. Y entonces ahí se da el proceso y el agua ya pasa al tercer tanque, que es un sedimentador, un clarificador, perdón, y ese clarificador ya saca el agua prácticamente limpia y esa agua ya la podemos disponer. Nosotros instalamos muchísimas, se llaman DMF05 y tienen una remoción o de cerca del 95% que hemos medido haciendo pruebas de campo. O sea, funciona muy bien. Ahora, hay una diferencia de precio significativa, por supuesto, entre una planta de tratamiento pequeña o para una casa y una fosa. Para que tengan una idea, ya hablando de números, la planta de tratamiento completa cuesta como $3,500, más o menos, comparado con lo que cuesta la fosa, más habría que ver cuánto cuesta la fosa, más el campo de infiltración. Excelente, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta, dice Moisés Rodríguez. Con respecto al calibre de los tubos, ¿cuál es el recomendable? El calibre de los tubos. Bueno, a ver si se referirá a los tubos de entrada y salida. Sí, es que no estoy seguro de qué tubo se refiere y si estamos hablando de los tanques. Pero si es de los tanques, me imagino que está hablando de esta parte. Vamos a ver si lo encuentro acá. Me imagino que está hablando de este tubo. Este tubo normalmente es en media pulgada, aunque puede ser, yo no recomiendo usar tubo de media pulgada para entradas de las casas. Yo prefiero usar 3/4 y normalmente se usa en SR17, que es para 250 PSI. Ese es el recomendado. Y después en media pulgada se puede usar también el SR13.5, que es para 350 PSI, cualquiera de esos. Pero mi recomendación es siempre tratemos de estas acometidas, al menos hasta llegar a la casa, hasta llegar al tanque, de hacerla en 3/4.
Excelente, muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, si el tanque se puede enterrar, ¿se le puede poner arena en su base y qué cantidad, grosor? Sí, sí se le puede poner arena, arena fina, es una buena práctica. El tanque no se, acuérdense que el tanque no se puede enterrar, que el tanque no debe enterrarse. Lo que se puede enterrar son las cisternas. El tanque no está diseñado para enterrar. Entonces, este tanque o se instala así, o se instala eh, eh, tal como se ve acá, o se instala aéreo o se instala a nivel de piso. Pero el tanque no se debe enterrar nunca y no se debe instalar en arena. Yo me imagino que la pregunta se debe instalar sobre una superficie plana. Yo me imagino que la pregunta viene por los cisternas, que los cisternas sí se pueden instalar. Este cisterna sí se puede instalar, como dijimos, de 1.700 a 2.500 litros. Entonces, en cisterna, cuando se instala, acá, acá sí podemos poner una capa de arena de 5 centímetros de espesor para que el tanque se siente el cisterna. Pero los tanques no están diseñados para enterrarse y no se deben Bueno, enterrar. sí, muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, quisiera saber sobre los tanques de agua potable, ¿a qué distancia mínima se deben de instalar las bombas de agua o motor de aire? Los tanques de agua, bueno, estamos hablando tanques de estos, tanques normales. Ok. ¿Dónde está? Aquí, estos. Bueno, la bomba se puede instalar inmediatamente pegando al tanque. Eso no hay ningún problema, no hay que dejarle un gran, o sea, simplemente se conectan. A ver si tengo una donde se pueda ver bien. Ok, ¿ves que aquí está el tanque? Vamos a ponerle, aquí está el tanque. Entonces, aquí está la salida. Esta salida va para la casa y normalmente cuando instalamos una bomba, la instalamos inmediatamente después de acá. Después del multiconector y todo esto, acá se instala la bomba. Se instala la bomba, la bomba con su tanque hidroneumático y de ahí se va a la casa. ¿Cómo funciona esto? Eso es una buena pregunta. ¿Cómo funciona un sistema con bomba? Un sistema con bomba funciona así. Cuando yo tengo agua de la línea principal y tengo presión suficiente, entonces el presostato que tiene el sistemita, el combo es una bomba con un tanque, una manguera y un presostato, un control de presión y un manómetro. Entonces, cuando hay presión suficiente, la bomba no enciende. La bomba enciende entre 20 y 40 psi o entre 30 y 50, depende cómo la programemos, depende del tamaño de la bomba. Pero digamos que es entre 20 y 40. Entonces, si la presión, que normalmente la presión en la calle es alta, 40 o 50 libras, entonces la bomba se mantiene apagada. La bomba se conecta inmediatamente después del tanque. Entonces, ahí, en ese caso, el agua pasaría directa de la línea de la calle a la casa. Cuando la línea de la calle se va al agua, entonces baja la presión, baja la presión, baja la presión, y cuando el presostato detecta que tiene menos de 20 psi, entonces arranca, la bomba arranca, ¿y qué es lo que hace? Chupa agua del tanque y la manda a la casa. Entonces, importantísimo, hay que poner un check para que el agua no se me devuelva a la red, porque entonces eso es lo peor. Ya he visto casos donde la cuenta del agua llega a las nubes, porque estamos agarrando el agua de la cisterna y la mandamos lo que hacemos es mandar a la red. Entonces hay que poner un check para que el agua no se me devuelva y otro check entre este tanque y mi sistema hidroneumático. ¿Por qué? Porque el tanque, cuando la bomba apaga, entonces si no tengo un check acá,
el tanque descarga y llena y devuelve el agua al tanque, entonces la vuelve a volver a arrancar y vuelve a descargar y está en ese juego todo el día. Entonces ponemos un check para que solo haya flujo en la dirección hacia allá, hacia la casa. Y en la tubería de entrada a la casa, que solo haya flujo entrando a la casa, que no pueda devolverse el agua a la red. Entonces ponemos el tanque, la bomba acá con el tanque hidroneumático y todo lo demás, todos los accesorios, y entonces cuando la presión baja, la bomba arranca y mantiene presurizado. Yo no tengo que estar viendo si se fue el agua, si no se fue el agua, si arranco la bomba, no, todo funciona automático. En el momento que baja la presión, el sistemita arranca y me mantiene presurizado la red mientras haya agua en el tanque, por supuesto, ¿verdad? También puedo poner, como les dije antes, una bomba de velocidad variable que también igual detecta la presión baja, arranca y me mantiene una presión constante en la línea. Eso es otro tema que podemos ver otro día, con mucho gusto. El tema de ya la utilización de las bombas, que básicamente hay tres tipos, unas que son en línea, otras que son el tanquecito neumático o el combo y otra que es velocidad variable. Pero se pueden poner aquí inmediatamente después de acá, después de la llave, se pone el check y ahí se pone la bomba. Muchísimas gracias, Juan. Por acá tenemos otra pregunta de Orlando Chavarría. Dice, muy buena la exposición. ¿Cómo hago para que la bomba de agua no se active si tengo presión de agua normal en la calle? Creo que ya se lo expliqué. Eso funciona automáticamente. Tiene un presostato. Vamos a ver. Voy a ver si me encuentro para explicar eso. Vamos a ver si me encuentro en la red, en la web, una foto. Imagen. Por ahí voy a tener, pero vamos a buscarlo aquí. Ok, aquí está. Esa es la ventaja, la maravilla del Internet. Este es el sistema hidroneumático. Esto es lo que nosotros también ofrecemos. Y básicamente acá está, este es el tanque hidroneumático que se encarga de mantenerme presurizado. La bomba arranca y llena este tanque y mantiene presurizado esto. La bomba se conecta, la descarga que va acá, esa va a la red de la casa. Esa va a la red de la casa. Y la succión que está acá, esa va al tanque, con un check, como les dije. Acá tenemos el presostato, que es este aparatito que está acá, y aquí está el manómetro. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando la presión, esto está conectado, como les dije, está conectado la succión está conectado acá y la descarga está conectado acá a la casa y por ende recibe la presión también de la presión que viene de la calle. Entonces, esto me detecta la presión acá y me dice si tengo 20 libras o 30 libras o 40 libras o 50 libras, el presostato me mantiene la bomba apagada. Cuando la presión de la calle que está acá, en la línea que viene por acá y que llena el tanque también, hay que hacer un diagrama. Bueno, tendría que hacerles el diagrama porque tiene que instalarse correctamente. La línea, tiene que ir una línea al tanque y otra línea para acá. Entonces, cuando la presión está arriba de 20 libras, la bomba está apagada, porque el presostato me la mantiene apagada. Cuando se va el agua de la calle, entonces el presostato baja la presión y al bajar la presión, me abre, es un circuitito, abre y la bomba arranca. La bomba arranca, presuriza el sistema y yo tengo el tanque presurizado y la casa presurizada. Si yo comienzo a abrir llaves, a usar el agua, entonces la presión comienza a bajar, bajar, bajar y cuando llega a 20 libras, la bomba arranca y sube a 40. Y ahí está en ese juego entre 20 y 40 gastando el agua del tanque que tengo acá. ¿Qué pasa? Que en algún momento llega el agua otra vez. Entonces, en el momento en que llega el agua otra vez, esto recibe presión y entonces apaga la bomba y ya no la vuelve a encender. Es muy práctico, muy funcional.
el único problema que tiene, los combos, esto se llama, nosotros le decimos un combo, el único problema que tiene es que me fluctúa la presión entre un rango, digamos entre 20 y 40 psi. Entonces, a veces tengo 20, a veces tengo 40. Y eso a veces me incomoda un poco, pero tengo buena presión. Si fuera un sistema de velocidad variable, me la mantendría constante. Pero como les digo, no tengo ese problema. Si la presión, él automáticamente me lo detecta, el presostato, y apaga la bomba cuando hay presión y enciende la bomba cuando no hay presión. Vale, muchísimas gracias. Veo algunas preguntas sobre poder recibir este contenido. Les recordamos que esto va a quedar en nuestro canal de YouTube de Coches y lo vamos a estar publicando mañana, así que pueden repasar algo por allí. Tenemos otra pregunta, dice, para fosa séptica, ¿cuánto debe ser como mínimo la capa de mortero y la malla de gallinero? Y si solo se rellena con el material de excavación. Sí, correcto. Eso fue lo que explicamos por acá. Vamos a ver. A ver si lo encontramos. Aquí está. Aquí están los pasos. Estas son las mezclas que se deben usar para rellenar. Ok, se rellena solamente la parte cilíndrica. Estamos claros. O sea, hasta aquí. No debe rellenarse más. Y se usa el material extraído de la excavación mezclado con cal viva en proporción de 6% y compactar en capas de 20 centímetros. Eso es lo que se hace. Aquí está cómo elaborar la plantilla de concreto base donde se va a sentar el tanque. Usar mezcla de mortero arena 1.5 de 10 centímetros de espesor, usando varilla calibre .52 de 3 octavos y la losa superior de 5 centímetros de espesor, limpia, nivelada y aplanada. O sea, en este slide están todos los pasos para hacer la correcta instalación de la fosa. Vale, muchísimas gracias. También tenemos otra pregunta por acá. Nos dice, ¿cuáles pueden ser las razones por las que se achurran las fosas sépticas habiendo hecho bien el proceso de instalación? ¿Qué significa churan? O sea, churan. ¿Qué es que se contraen? Sí, se contraen, correcto. Bueno, cuando yo tengo una fosa séptica como esta, acá, si yo tengo la fosa llena completamente y tengo un nivel freático muy alto, ¿qué es lo que pasa? Las fuerzas hidrostáticas externas e internas se equiparan. Entonces, no tengo problemas. El tanque no va a fallar. ¿Qué es lo que pasa? Que si en algún momento yo limpio ese tanque, saco los lodos y tengo un nivel freático alto, entonces tengo una fuerza externa, hidrostática externa, muy alta y no es compensada por una fuerza hidrostática interna. Y entonces el tanque se colapsa. Por eso se dice que hay que instalarlo en condiciones donde el nivel freático esté bajo, siempre garantizado bajo la fosa. Ahora yo entiendo, vivimos en un país tropical, llueve a veces torrentes y se inunda y entonces tenemos niveles freáticos más altos o muy altos que lo recomendado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que por lo menos garantizarme, bueno, que cuando voy a hacer la limpieza de la fosa, esté en condiciones donde el nivel freático esté bajo. O sea, la limpieza de la fosa tengo que hacerlo en condiciones que esté el suelo seco. Porque si yo, como le digo, saco el agua de acá y tengo fuerzas hidrostáticas externas altas, esto se me va a colapsar.
Y eso sucede cuando los niveles freáticos, cuando estamos inundados. Entonces, ese es el cuidado que tiene que tener, nunca vaciar el tanque si estamos con un nivel freático altísimo. Ahora, si las condiciones son pantanosas y siempre está en los niveles freáticos altos, no es recomendable este sistema. Tenemos que irnos a un sistema diferente, que en ese caso sería una planta de tratamiento pequeña. Pero eso es lo que ocurre. Generalmente cuando esto se colapsa es porque la fuerza hidrostática externa es mucho más alta que la interna. O también puede ser que no se haya hecho bien el trabajo y el material de entorno comprima la fosa en suelos muy expansivos. Por eso hay que tener mucho cuidado con el suelo. Si el suelo es muy arcilloso, muy expansivo, entonces el mismo suelo puede provocar que la carga externa sea más alta que la interna y entonces la fosa colapsa. En unas condiciones buenas de suelo y una buena instalación, no debería pasar. Yo al menos tengo una fosa en mi casa desde hace 20 años y nunca he tenido problema. Excelente, muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta, dice Daniela Costa. Relación matemática para instalar la altura de un tanque de agua para que haya una presión adecuada para una presión casi igual a la de la presión normal del sistema. Eso creo que lo dije antes, 14 metros. 14 metros son, en la relación de metros a PSI es 1.4. Entonces, si yo quiero 20 PSI, que es la presión normal, dividido entre 1.4, 224, me da 14 metros. O sea, yo tendría que poner el tanque 14 metros más alto para tener una presión adecuada. Normalmente no vamos a hacer una torre de 14 metros de alto a la par de la casa, primero por lo peligroso, es una tonelada de agua que estaría bamboleándose a 14 metros de altura, pero si tenemos un terreno donde tiene diferencias de elevación y yo puedo escoger un sitio que esté más alto, mi recomendación sí, sí, que sería de 14 o más. En mi caso, por ejemplo, yo tengo en mi casa ese caso exacto, que tengo una montañita a la par, entonces los tanques los tengo a 32 metros de diferencia de la casa. Entonces tengo una presión de alrededor de 45 50 psi, que es perfecta. Pero no siempre se consiguen esos casos, digamos, donde tenemos esas diferencias de elevación. Si yo tengo un lote normal que es plano, entonces hacer una torre de 14 metros no tiene mucho sentido y sería muy caro. En ese caso, si quiere tener buena presión, lo que recomendación sería un sistema hidroneumático o un sistema de velocidad variable que me levante la presión a las 20 o 20, 40 libras que yo quiera. Pero por altura son 14 metros. Vale, muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, buenas noches, ¿la instalación del filtro que trae el tanque para almacenar agua es opcional o debe ser instalado siempre? Como recomendación debe ser instalado siempre. Ya de todas formas el tanque lo trae, es un buen filtro y como les digo, si el filtro se tapa cada cierto tiempo es porque está cumpliendo su función. Entonces no es, qué pereza con ese filtro, quitémoslo porque me está obstruyendo la entrada del agua. No, es que está haciendo su función. Si el agua es perfectamente clara y limpia y no trae impurezas, el filtro no hay, será lavarlo una vez al año, una cosa así. Pero sí es recomendable. Si no lo ponemos, bueno, corremos el riesgo de que vengan eh, arenas, piedritas, etcétera, y pasen al sistema, a la casa y obstruyen algunas de los grifos. Ojo, este filtro no es un filtro que te purifique el agua. O sea, no es que no estamos purificando el agua. Si el agua trae microorganismos, patógenos, Escherichia coli o cualquier otra cosa, eso el filtro no lo va a parar. El filtro lo que va a parar son sedimentos y cosas
digamos, sólidos suspendidos, sólidos flotantes, hojas, etcétera. Pero microorganismos no. Ya para eso tendríamos que hablar de un sistema de desinfección. Y como les digo, la recomendación mía personal es usemos el filtro, es lo mejor para evitar, si ya viene con el tanque, nada cuesta instalarlo. Es bien sencillo. Vale, por acá tenemos una última pregunta. Dice José Ruiz, ¿cuál es el mínimo en metros que se requiere para los drenajes en las fosas sépticas? Creo que también estaba por ahí en la presentación, son 6 metros por persona. O sea, si estamos hablando de que en la casa es una casa de 5 personas, son 30 metros. Si son 3 personas, son 18 metros. Esa es la normativa de Costa Rica. No tengo la de Canadá, la de Panamá, pero ha de ser muy similar. Entonces, en un suelo medio, son 6 metros lineales por cada persona. Y hay que hacer un buen drenaje, ¿verdad? El drenaje tipo francés, con tubería de 4 pulgadas ranurada, con piedra cuarta y con sellado con, geotextil no tejido y después tapado. Eh, También es otro tema, pero si requieren más información ya más detallada, yo se los puedo pasar de cómo hacer los filtros, aunque no es parte del sistema, pero no estaba por acá. Les voy a dejar mi correo para que lo anoten por ahí si me quieren hacer alguna consulta adicional. Vamos a ver dónde lo pongo. Vamos a cerrar esto. Acá. Este es mi correo, jchavez arroba aliaxis en medio la.com. Y lo hacemos bien grandote. Ok. jchavez@aliaxis-medio.com. Si necesitaran alguna otra consulta, si quieren algún detalle de cómo se hace el drenaje, también lo podemos ver. Si quieren detalle de cómo, de la instalación de la bomba, digamos que son temas conexos a lo que íbamos a ver hoy, pero con mucho gusto, si me escriben al correo, yo les mando información. Claro que sí, y si quedó, ya saben, alguna duda, alguna otra consulta, también nos pueden escribir a las redes sociales de Ecochess y con gusto vamos a estar respondiendo sus consultas. Muchísimas gracias, Juan Diego. Excelente seminario, información muy valiosa. Si te gustaría dar algunas palabras para finalizar. Sí, claro. No, muchísimas gracias por el tiempo. Traté de hacerlo lo más conciso para ajustarme a la hora, pero estamos bien. Eh, Estamos para servirle. Nosotros en la compañía tratamos de dar un servicio técnico eh, lo más cercano al cliente posible en todas nuestras áreas: riego, bombas, tratamiento de aguas, geosintéticos, tuberías, diferentes tipos de sistemas contra incendios, tuberías de hot and cold, agua fría y caliente, etcétera. Entonces, cualquiera de las áreas, siempre habemos responsables técnicos para cada una de esas áreas. Entonces, con mucho gusto, estamos para servirles, la idea es que nuestros productos sean aplicados o sean instalados o sean diseñados adecuadamente a las necesidades y que los clientes, por supuesto, queden satisfechos. Gracias de nuevo por el tiempo y ahí quedamos en contacto.
Excelente, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos por participar. Los esperamos en el próximo webinar. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Y ahora, ¿cómo me saco de aquí? Ah, pues,